Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes y los que están en diferentes países, ministros e iglesias reunidos hoy domingo, día de escuela bíblica, y también día en que recordamos la resurrección de Cristo, nuestro Salvador. Para esta ocasión, quiero extender un saludo muy especial al misionero Miguel Bermúdez Marín, allá donde se encuentra reunido en esta ocasión en San Luis Potosí. Para esta ocasión leemos la escritura del libro de los Hechos, y en 1 Corintios, capítulo 15, versos 3 en adelante. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1 en adelante: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y 1 Corintios, capítulo 15, verso 13 en adelante dice:
porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después apareció a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema del estudio bíblico para hoy, domingo, día de escuela bíblica, es los 40 días de Jesús en la tierra antes del rapto, de su rapto, antes de ser arrebatado al cielo, antes del rapto. La Escritura mantiene bastante en secreto esos 40 días de Jesús entre sus discípulos, apareciéndoles, digamos, todos los domingos, apareciéndoles y hasta comiendo con ellos, y hasta algunos, al verlo, ni creían que era Jesús, pero otros luego comprendieron que era Jesús, que había resucitado y estaba glorificado. Encontramos que esa era la causa por la cual no lo podían conocer, porque había resucitado, glorificado, y la resurrección para los creyentes en Cristo será en cuerpos glorificados que representarán de 18 a 21 años de edad. Y para los que están vivos creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, que serán transformados, vendrán a tener cuerpos inmortales, glorificados y jóvenes para toda la eternidad, que representarán de 18 a 21 años de edad. Esta etapa de Cristo ya resucitado, que encontramos aquí de 40 días, apareciendo a sus discípulos, hablando con ellos, hablándoles de los misterios del reino de Dios y comiendo con ellos. Y encontramos que en una ocasión en que los discípulos se habían ido a pescar, no pescaron nada, y Jesús, ya amaneciendo, aparece en la playa, y los discípulos
no sabían que era Jesús. Y Cristo les dice, pregunta, ¿tienen algo? Ellos dicen, no hemos pescado nada. Eso está en San Juan. Y cuando dicen, no hemos pescado nada, capítulo 21, verso 1 en adelante, dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le dijeron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que habéis pescado. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompía. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, tú, ¿quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esta pesca milagrosa, siendo que ocurre después de la resurrección de Cristo, es muy importante, ya que a través de la Escritura encontramos que había hecho también el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y también había hecho el milagro de proveerles peces en esas ocasiones en que ellos no habían pescado nada y Cristo les decía, tiren la red hacia tal lugar.
y sacaban la red llena de peces. Pero esta pesca de la cual hemos leído hoy, dice que la pesca fue de 153 peces grandes. O sea, eran grandes y la red soportó ese peso de esa cantidad de peces grandes que habían sido pescados. Y ahora, a través de la dispensación de la gracia, se ha estado predicando el Evangelio a toda criatura. Se ha estado echando la red, como dice la Escritura en San Mateo, capítulo 13, verso 47 en adelante. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Esta profecía nos habla del tiempo final. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Ahora, para el tiempo final, así como de edad en edad, ha sido echada la red del Evangelio y han sacado peces, los cuales han sido colocados en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. En el tiempo final habrá una pesca milagrosa en donde los ángeles se encargarán de colocar lo bueno en cestas y lo malo echarlo fuera. Luego de las pescas de edad en edad, habrá una pesca milagrosa, la cual fue representada aquí en este pasaje que hemos leído, en donde los ángeles, que son los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los dos olivos, estarán presentes. Son los ángeles, los dos olivos en el tiempo final, los que corresponden a la profecía de Cristo en San Mateo capítulo 24, versos 30 en adelante, donde nos dice el mismo Cristo: capítulo 24 de San Mateo, versos 29 al 31, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá el señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces levantarán todas las tribus de la tierra
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En la venida del Señor, en la venida del Hijo del Hombre, los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, que son los ministerios de los dos olivos, llevarán a cabo el llamado de los escogidos de Dios, que son 144,000 judíos o hebreos, 12,000 de cada tribu. Encontramos que va a haber una pesca milagrosa entre los judíos, donde serán llamados y juntados para las fiestas restantes, la fiesta y en la fiesta de las trompetas, luego la fiesta de la expiación y luego la fiesta de los tabernáculos, que corresponde al reino milenial. Ahora encontramos a Cristo ya resucitado, diciéndole a sus discípulos, los cuales habían ido a pescar y estaban toda la noche tratando de pescar y no habían pescado nada. Eso es muy importante porque en lo que corresponde a esos veces grandes para el día postrero, recuerden que hay un programa divino con el pueblo hebreo. Y eso es para luego que termina las edades de la iglesia. Es para este tiempo final que Dios los llamará por medio de los ministerios de Moisés y Elías, que son los dos olivos de Zacarías capítulo 4, versos 1 al 14, y Apocalipsis capítulo 11, versos 1 al 14. En la visión que le dio Dios al reverendo William Branham, encontramos que le mostró un lago cristalino, el agua limpia como cristal, y muchas veces truchas nadando ahí. Y el ángel le dijo, te voy a enseñar a pescar. Recuerden siempre que peces es tipo y figura de personas, igual que ovejas es tipo y figura de personas también. Por eso la primera venida de Cristo fue como Cordero de Dios, porque vino como hombre aquí en la tierra, era el Hijo del Hombre. Y ahora, en la visión o sueño que le fue mostrado al reverendo William Branham, el ángel le dice, prepara tu anzuelo con la línea y la carnada y tírala lejos. Lo hizo así y el ángel le dijo, bien hecho. Luego le dice, ahora dale un alón duro y los peces pequeños van a seguir la carnada. Y así fue. Y luego le fue dicho, luego los peces grandes van a ver a los peces pequeños siguiendo la carnada
y los peces grandes van a salir, a seguir en pos de los peces pequeños. Y para el segundo alón, para el primer alón, la lava rápido. Para el segundo alón le fue dicho: ahora lo haces lentamente. Y él lo hizo tan rápido que salió fuera el anzuelo con un pececito muy pequeño. No pudo pescar los peces grandes. Siempre hay un mecanismo, una forma, conforme al programa de Dios, para llevar a cabo la obra de Dios en cada tiempo. Y hay que seguir la forma de parte de Dios revelada a su iglesia. Luego le pasó más arriba a otra dimensión, donde estaba colocándole el gavete, el cordón a un zapatito de bebé, y no cabía el gavete, el cordón, porque la punta finita no la estaba utilizando. No se había dado cuenta que tenía una parte, el cordón o gavete del zapatito finita, una parte para que pudiera entrar por el lugar, el ojete del zapatito. Luego ya pasa a una dimensión más alta, donde ve una gran carpa catedral. Y un lugar lleno, ese lugar lleno de personas que estaban recibiendo a Cristo como Salvador. Y luego llega el momento de orar por los enfermos, y había un lugar pequeño de madera, y fue hacia ese lugar el ángel del pacto, el cual estaba en el aire, y el reverendo William Branham también, y el ángel que lo acompañaba también. Y la columna de fuego viajó a ese lugar. Esa columna de fuego es Cristo, y viajó hasta ese lugar. Y el ángel y el hermano Branham también viajaron hasta ese lugar. O sea que, estando en alto, en esa gran carpa catedral, bajaron un cuartito pequeño de madera de unos 20 por 12 por 20, 12 pies por 20 pies de tamaño, le calculó el reverendo William Branham. Y entraban las personas enfermas y salían bien al otro lado, por la otra puerta. Le fue dicho al reverendo William Branham, el cual estuvo allí y vio todo lo que estaba pasando en ese cuartito, y dice el ángel: ¿recuerdas el nombre que buscabas cuando tuviste la visión que buscabas allí? O sea que hay un nombre, y no hay nombre más importante que el nombre de Dios. Y donde esté el ángel del pacto, ahí estará el nombre de ¿quién? De Dios. Y él estuvo viendo todo lo que allí sucedía, y le fue dicho
Esta es la tercera etapa y no se lo dirás a nadie. Ahora vean cómo en la etapa del pescar los peces grandes fue cambiado a otra dimensión y ahora encontramos que habrá una pesca milagrosa en el cumplimiento de la visión de la carpa entre los gentiles y luego con el pueblo hebreo. 153 veces grandes, tipo de los escogidos de Dios del tiempo final. Algo grande está por suceder pronto, en donde recibiremos la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Durante los 40 días de Jesús resucitado apareciendo a sus discípulos, les estuve enseñando, hablándoles del reino de Dios. Por lo tanto, estuvieron siendo preparados para recibir el Espíritu de Dios, del cual Cristo les había hablado en diferentes ocasiones. Una etapa muy importante para el día de Pentecostés, que es recibir el nuevo nacimiento, los que estarían en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo y por consiguiente la venida de esa transformación interior que recibirán los creyentes en Cristo, en donde nacerían el reino de Dios. Todos los que allí estaban presentes, estoy hablando de los 120 que recibieron el Espíritu Santo. El 120 es muy importante porque el 120 también lo tuvo Moisés, 120 años vivió. Y en 120 años hay 6.000 años. 120 años de jubileo ocurren, esos 120 años de jubileo, en un lapso de tiempo de 6.000 años. El 120 es muy importante. El 40 es una etapa de prueba, de preparación para entrar a la tierra prometida. Y ahora encontramos que habrá un tiempo en el cual Cristo nos dará la fe para ser transformados y llevados con Él a la cena de las bodas del Cordero. Y todo eso corresponde para el día o tiempo de la edad de piedra angular, que es la edad mesiánica de la iglesia del Señor Jesucristo. Recuerden la primera venida y el ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo fue en la edad mesiánica que coronaba la iglesia del Antiguo Testamento, compuesta por hebreos. Y la edad mesiánica en ese tiempo es la etapa, la edad de piedra angular que corona la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Es ahí donde los eventos proféticos para este tiempo final de bendición para los creyentes en Cristo estarán ocurriendo. Vean, Cristo apareció a los creyentes en Él. Es una etapa que se repetirá en este tiempo final. La tercera etapa se repetirá en este tiempo final, en donde la tercera etapa es para la iglesia novia del Señor Jesucristo. También será
para las vírgenes insensatas y para el mundo. Esa etapa, esa tercera etapa, es la etapa de la manifestación de Cristo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia en el tiempo final en el cual nos ha tocado vivir. Y nos estará preparando para nuestra adopción, que será nuestra glorificación, para ser iguales a Cristo, y la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados. Estamos muy cerca de la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que estamos vivos. Por lo tanto, estemos preparados cada día, más agarrados de Cristo, nuestro Salvador, como hizo Jacob con el ángel. En el capítulo 32, versos 24 en adelante del Génesis, Jacob se agarró del ángel, y ese ángel es Cristo en su cuerpo angelical. Se agarró de Cristo, el ángel del pacto, el cual tiene el nombre de Dios, y no soltó al ángel hasta que el ángel no lo bendijo. La bendición es más importante que todo el dinero y ganado que él tenía. Y así debe ser para cada persona. La bendición de Dios es lo más importante para el ser humano, porque en la bendición de Dios está la salvación de nuestra alma y todas las demás bendiciones que vienen acompañando a la persona que recibe la salvación del alma. Los 40 días de Jesús en la tierra antes del rapto. La iglesia también va a estar antes del rapto de 30 a 40 días en esa manifestación de Cristo en su iglesia, en la tercera etapa mencionada por el reverendo William Branham, en donde todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo del pasado estarán resucitados en cuerpos eternos, y los creyentes del tiempo final, nacidos de nuevo, serán transformados, y entonces será la visita de Cristo en medio de su iglesia, como fue la visita de Dios a Abraham cuando fue a ser destruido Sodoma y Gomorra. Recuerden que Sodoma y Gomorra representa al mundo, al reino de este mundo, que va a ser destruido con fuego atómico, volcánico y demás fuego que se prenda en esos días. Pero la visita de Elohim fue a Abraham, y la visita de Elohim para este tiempo final es a la descendencia o simiente de Abraham. La simiente de Abraham espiritual es la iglesia del Señor Jesucristo, y la simiente de Abraham física es el pueblo hebreo, tan sencillo como eso, los cuales tienen ambos la promesa de la visita de Elohim en el día postrero. Y eso será la visita del Mesías en su venida para bendecir a Israel y bendecir también la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos en los días como en el tiempo de Noé. Eso fue lo que dijo Cristo, que sería el tiempo para la venida del Hijo del Hombre, un tiempo como los días de Noé, y también un tiempo como los días de Lot. Así es que en ambas ocasiones aparece Dios en forma visible y comió con Abraham cuando lo visitó.
Y cuando los ángeles visitaron a Lot, no dice la Escritura si comieron o no comieron, pero ya habían comido donde Abraham. Así es que esa visita nos muestra que hay una bendición grande para los creyentes en Cristo del tiempo final. Simiente de Abraham son todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, porque son la simiente espiritual de Abraham. Y el pueblo hebreo es simiente física de Abraham. Por lo tanto, para ser simiente de Abraham y tener la bendición de Dios, la bendición de la primogenitura, los creyentes en Cristo no necesitaron haber nacido como judíos, sino que Dios de entre los gentiles ha estado llamando un pueblo para su nombre, los cuales son los creyentes en Cristo, la simiente espiritual de Abraham, los de la fe de Abraham, y por consiguiente los que recibirán en el día posterior primero la visita de Elohim, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí estarán también los ángeles del Hijo del Hombre, estarán los arcángeles Gabriel y Miguel, y también estarán los ministerios de los 2 olivos en el día postrero. Grandes son las bendiciones que Dios tiene para los creyentes en Cristo de este tiempo final. Y en el cumplimiento de la visión de la carpa que vio el reverendo William Branham, se llevará a cabo de parte de Dios el cumplimiento de la promesa de la tercera etapa, en donde Dios se manifestará en toda su plenitud. No sabemos si el comienzo, a mediado o al final de la visión de la carpa. Pero una cosa sí sabemos, que será en una gran carpa catedral que tendrán los creyentes en Cristo en medio del cristianismo, y por consiguiente estarán trabajando unidos para el cumplimiento de esa visión, porque las manos para trabajar las tiene la iglesia del Señor Jesucristo, las manos que Dios usa, que Cristo usa, que el Espíritu de Dios usa, son nuestras manos, y a través de los creyentes es que Cristo trabaja en Espíritu Santo en medio de su iglesia. Por lo tanto, estemos bien despiertos y conociendo las promesas, las profecías correspondientes a este tiempo final. Porque todo lo que Dios va a hacer en este tiempo, en medio de su iglesia y en medio del pueblo hebreo, está en la palabra profética. Porque la profecía es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día sea perfecto y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. El lucero de la mañana es Cristo, Cristo en su venida. Y ahora, la estrella de la mañana también está prometida para ser dada al vencedor en el capítulo 2, versos de 26 al 28 de Apocalipsis, y en Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Por consiguiente va a tener a Cristo, el vencedor del día postrero, y Cristo estará obrando a través de él. Tan sencillo como eso. Y ahora, los 40 días en la tierra antes del rapto.
por la misma trayectoria que pasó Cristo, pasa la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, esos 40 días en que Cristo va a estar con su iglesia de 30 a 40 días en su venida, va a ser un tiempo glorioso para los creyentes en Cristo, pero también para el mundo van a ser días difíciles, porque el reino de los gentiles ha llegado al tiempo de su fin. Los 40 días de Jesús en la tierra antes del rapto, antes de ser raptado al cielo. Estamos conscientes de que Cristo resucitó glorificado, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Por lo tanto, estén preparados con la sangre de Cristo aplicada en vuestras almas y orando por vuestros familiares para que Dios tenga misericordia de ellos también. Y con los ojos bien abiertos, conociendo las Escrituras, para que así sepan lo que Cristo en su venida va a estar llevando a cabo conforme a la profecía. No va a estar haciendo otra cosa sino cumpliendo la Escritura, como cuando estuvo allá en Nazaret y leyó el pasaje de Isaías 61 y luego dice: hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Él estuvo cumpliendo Escrituras, las promesas mesiánicas correspondientes a la primera venida del Mesías. Él estuvo cumpliendo allá. Por tanto, los que escudriñaron las Escrituras pudieron ver que lo que estaba sucediendo era que se estaba cumpliendo lo que la Escritura decía. Por eso Cristo les decía siempre: escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso cuando iba con los caminantes de Maús, Cristo de lo que les hablaba era de las Escrituras, de las profecías correspondientes a ese tiempo final, y les estuvo mostrando las profecías que se estuvieron cumpliendo en Jesús. Pues ellos todavía no sabían que con el que estaban viajando era Jesús. Vean, Él estuvo mostrándole las Escrituras que hablaban de Él y el cumplimiento de ellas a medida que Jesús estuvo trabajando, predicando y orando, sanando a los enfermos. Ahora viene ese lapso de tiempo para el cual vamos a estar preparados, porque ahí es donde la tercera etapa será manifestada. La tercera etapa es para la novia, la iglesia novia del Señor Jesucristo, para las vírgenes insensatas y para el mundo. Por lo tanto, impactará a los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, a las vírgenes, somos las vírgenes prudentes, a las vírgenes insensatas también las impactará, y al mundo también. En esa manifestación plena de Cristo en medio de su iglesia será paralelo a la primera venida de Cristo nuestro Salvador. Que Dios les bendiga grandemente a todos
los presentes y los que están en otras naciones. Con ustedes, el reverendo José Benjamín Pérez. Pasen todos una tarde feliz llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.